Como se ha anunciado, el tema que vamos a tratar es el de los 144.000. Es un tema muy extenso, nuestro tiempo es limitado, por lo tanto la vamos a dividir básicamente en dos secciones. La primera, que es el análisis estrictamente bíblico, donde podemos encontrar una referencia directa o indirecta a este grupo fiel, y una segunda parte que estará dedicada específicamente al espíritu de profecía, donde no solamente constataremos las propias declaraciones bíblicas, sino que tendremos también una extensión explicativa mayor. Nosotros tenemos 3 capítulos en Apocalipsis, donde los 144.000 están directa o indirectamente mencionados. Apocalipsis 7, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 15. Son 3 capítulos. Apocalipsis 7, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 15. Y las vamos a estudiar cronológicamente, de manera que veamos cómo la información se va extendiendo y la claridad acerca de quiénes son, dónde viven, en qué periodo histórico viven, queda absolutamente diáfano. Por lo tanto, sin más demora, vamos a Apocalipsis capítulo 7, donde desde los versículos 1 al 3 nos ayuda mucho conocer la localización, las circunstancias y la relación entre el cielo y la tierra. Cuando leemos el versículo 1 encontramos 4 ángeles, 4 ángulos de la tierra, 4 vientos de la tierra. Y no vamos a leer los versículos completos por causa del tiempo, simplemente ustedes pueden ver los diversos conceptos. Si ustedes desean estas presentaciones, las pueden tener, simplemente solicítenlas, ¿sí? Porque ahora no es tan importante tomar notas como entender la explicación, y después ustedes las pueden ver con toda calma. Bien, entonces lo primero que entendemos es que cuando hablamos de los 4 ángulos de la tierra, estamos hablando de los 4 puntos cardinales, es decir, norte, sur, este y oeste. Y esto nos deja claro que afecta a todo el planeta. Y son mensajeros celestiales que tienen una misión específica. Así que tenemos 4 ángeles, los 4 ángulos de la tierra, así que son enviados celestiales a este planeta que cubre todo el territorio del planeta, y encontramos que deben procurar que no soplase viento alguno, es decir, ellos tenían que retenerlo. El viento en las Sagradas Escrituras implica guerras, tumultos, conflictos que obviamente perturban significativamente la existencia en este planeta. Bien, ya tenemos claro que cuando estamos hablando en Apocalipsis 7 estamos localizados en la Tierra, en este planeta donde vivimos nosotros, y que además cubre toda la faz de la Tierra. Vamos al versículo 2, y aparte de estos 4 ángeles, viene otro más, y obviamente su procedencia también es celestial, y tiene algo que los otros 4 desposeídos estaban. Se nos dice que tenía el sello del Dios vivo, así que tenía un sello, pero además clamaba a gran voz, así que tenía un objeto y además tenía un mensaje. Y esto es muy significativo porque al detallar estos elementos, se nos dice que él habla a esos 4 ángeles del versículo 1 y confirma el hecho que hay que detener cualquier elemento que pueda obstaculizar la obra que él viene a hacer. Y por eso se dice que no se haga daño a la tierra ni al mar, el versículo 3, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual debía detenerse cualquier catástrofe mundial que afectara al planeta completo?
porque él tenía una misión. Y la misión era el sellamiento. Es decir, él tenía el sello y la obra que se iba a ejecutar era la del sellamiento, es decir, la impregnación del sello, la identidad del sello con seres humanos. Y que esto estaba relacionado con un periodo específico, pues en cuanto los individuos que eran declarados siervos de nuestro Dios estuvieran todos sellados, entonces sí procederían los 4 ángeles a dejar sueltos los vientos. Esto nos ayuda mucho a nosotros. Sabemos que el sello es el sábado, lo vemos en Éxodo 20 y lo tenemos en muchos otros lugares. No vamos a justificar la decodificación del sello. Y el periodo del sellamiento está relacionado con el sábado reconocido como verdad presente. El sábado ha existido desde Génesis hasta el final de la historia de este mundo e incluso posteriormente. Sin embargo, ha habido periodos en la historia donde el sábado no formaba parte de la verdad presente o era solamente reconocido y observado por algunos. Sin embargo, el momento que está enmarcado con el periodo del sellamiento está relacionado con Daniel 8:14, el fin de las 2300 tardes y mañanas. A partir del 22 de octubre de 1844 empieza un periodo de juicio y empieza un periodo en que el sábado se convierte en la parte central del mensaje como verdad presente. Así que únicamente en estos 3 primeros versículos tenemos localización, la tierra. ¿Qué parte de la tierra? Toda la tierra. No hay ninguna preferencia por nación o por región, es toda la tierra. El mensaje no es humano, el mensaje es celestial porque viene el ángel, pero los receptores de ese mensaje son los seres humanos. ¿Bien? Y son denominados como tal los siervos de Dios. Y corresponde a un periodo de tiempo, es decir, después del 22 de octubre de 1844. Por lo tanto, en estos 3 versículos tenemos tiempo, espacio, individuos y periodo histórico. Ahora viene algo muy importante, porque se nos dice, y oí el número de los sellados, y el número es 144.000. Así que esa obra de sellamiento está predeterminada por un número. Ese número es muy interesante porque después lo tenemos desglosado y es el resultado de la suma de otras cifras. ¿Cómo se llega a los 144.000? Aquí tenemos decodificados cómo se suman los dígitos. De la tribu de Judá, 12.000, Rubén, 12.000, Gad, 12.000, Aser, 12.000. Así sucesivamente hasta Benjamín, 12.000. ¿Cómo sabemos que 144.000 es un número literal? Porque es el resultado de una suma. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos aquí decodificado. Si, por ejemplo, no tuviéramos todo esto aquí, se diga 144.000 sellados. Ya, esa es una cifra, es un número final, ¿cierto? Bien. Pero entonces se nos da la clarificación y se nos dice que es el resultado de la adición. Por lo tanto, no hay lugar a dudas que es la suma de cada una de estas cifras que tenemos, desde Judá hasta Benjamín. Y ahora es muy importante la otra información de los nombres y de los números, así como del orden de los nombres. La primera vez que nosotros encontramos el listado completo de estos nombres es en Génesis 49 y es en ocasión en que Jacob convoca a todos sus hijos, sus 12 hijos varones, y él está por morir y pronuncia por medio de la inspiración una profecía para cada uno de ellos. Ellos están presentes y ellos escuchan. Y se define la condición que ellos tienen en ese momento. ¿Bien? Después tenemos otro segundo momento, que es el Deuteronomio 33,
que es cuando Moisés también pronuncia una bendición después de los descendientes de los patriarcas literales. Jacob los tiene presentes y son sus hijos. Cuando Moisés pronuncia este último discurso de despedida antes de que ellos entren en Canaán, de nuevo hay una descripción profética de no ahora el patriarca que estaba en Génesis 49, sino de los descendientes de ese patriarca. ¿Bien? Y ahora la próxima versión, donde tenemos de nuevo otro listado, es aquí en Apocalipsis 7. Varios elementos deben prestarnos atención. En primer lugar, en Génesis 49 el listado de los nombres es por orden de nacimiento. Es decir, Jacob sabía exactamente en qué orden nacieron sus hijos, así que cuando pronuncia la profecía sobre cada uno, pues tenemos Rubén hasta Benjamín, y los están en orden de nacimiento. Sin embargo, cuando nosotros vamos, sea Deuteronomio 33, tienen otro orden, pero el que nos interesa ahora es Apocalipsis 7, también hay otro orden, y hay un cambio. Hay un cambio. Y cuando ustedes observan aquí, pueden observar que en Génesis 49 tenemos a Dan, mientras que el nombre de Dan no aparece en Apocalipsis 7. No voy a explicar el por qué, porque ustedes lo saben. Acabamos de estudiar el libro de Jueces y ahí está la explicación por qué los danitas no están. ¿Bien? Pero entonces es uno de los hijos de José. José no está como tal inicialmente, aunque él tenía dos, pero ahora como uno de ellos sale, entonces tenemos a Manasés, que no estaba inicialmente en Génesis 49, y sí tenemos a José. Por lo tanto, hay un cambio de orden y también hay una sustitución desde la versión que tenemos de Génesis 49 hasta Apocalipsis 7. El pueblo de Israel con las tribus no existía cuando Juan, el profeta, en la isla de Patmos recibe esta visión. Las 12 tribus ya no tenían seguimiento genealógico. En el año 720 a.C., y lo hemos estudiado parcialmente en la lección de hoy, las 10 tribus que formaban el Estado de Israel son llevadas a cautiverio por el imperio asirio. 120 años después se producen 3 deportaciones en las 2 tribus del sur, que era el Estado de Judá. Y en el año 606 se produce el primer asedio, el primer ataque y la primera deportación. La primera deportación va Daniel. En la segunda deportación va Ezequiel, y en la tercera aún está Jeremías, y después de eso es llevado por la fuerza a Egipto por su propia gente. Por lo tanto, cuando estamos hablando del primer siglo después de Cristo, el pueblo de Israel no existía como nación. Eso lo tenemos que entender claramente. Y lo único que había quedado era la provincia de Judea, que era parte integral del Imperio Romano, y que ellos no eran un país independiente. ¿Qué ocurrió en el año 70? Porque el libro de Apocalipsis se escribió aproximadamente en los años 90, en el primer siglo, pero en el año 70 ni siquiera el templo existía, y la ciudad de Jerusalén estaba destruida. Y esta es la tercera destrucción de Jerusalén y la última, porque hasta 1947 los judíos no tuvieron Estado. ¿Sí? Desde el año 70 hasta 1947. Bien, entonces cuando aquí estamos hablando de tribus, no estamos hablando de tribus que existen, sino de aquellos descendientes fieles de Dios, que eran tanto gentiles como paganos. Si ustedes leen las introducciones de las epístolas de
de Pedro y de Pablo, dice, yo escribo a el Israel espiritual, estoy hablando a aquellos que ahora son el pueblo de Dios. Recuerden que la primera parte de las 2300 tardes y mañanas, los primeros 490 años o 70 semanas, concluyen en el año 34 y el pueblo de Israel deja de ser el único pueblo. Y entonces la presentación del Evangelio es extensiva y es multidisciplinar y multiétnica. No solamente son judíos, sino que cualquier gentil podía ser parte, y se pasa de una iglesia netamente localizada en un grupo cultural humano a uno que es multicultural y es internacional. Sin embargo, el aspecto del pueblo de Dios, explicado por el apóstol Pablo en Romanos, de el olivo y los injertos, se habla que el olivo original, que era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, concluye en el año 34 y se hacen injertos. Y los injertos son todos aquellos que aceptan el mensaje y que obviamente portan y tienen el nombre de Israel, porque Israel significa vencedor, ¿sí? Y además vamos a ver que la propia ciudad de Jerusalén tiene también en las puertas estos nombres que ven aquí de Apocalipsis 7. Así que no vamos a entrar, aquí solo hay una puerta. No vamos a entrar todos por una puerta, los que seamos salvos y parte de los 144.000, habrá 12 puertas. Y en ese sentido, cada uno entrará por la que, de acuerdo a su carácter y circunstancias, corresponda al patriarca específico. Bien, vamos a continuar en Apocalipsis 7 porque vemos que tenemos muchísima información básica y fundamental. Llevamos de los versículos 9 al 12 y ahora el apóstol Juan tiene otra visión. O sea, aquí tenemos un punto y aparte. Desde el versículo 1 hasta el versículo 8 estamos dedicados a los 144.000. Están definidos cuándo viven, qué acción se ejecuta sobre ellos, como es el sellamiento, y también, por lo tanto, el tiempo específico en el que viven. Ahora, a partir del versículo 9 tenemos otra visión y tenemos otro grupo humano. Y esto es muy interesante, porque vamos a ver que por contraste es absolutamente diferente. Aquí se nos habla que es una gran multitud, la cual nadie puede contar. Fíjense qué interesante. Entonces, los 144.000 es una cifra, es un monto que es el resultado de una adición múltiple. ¿Bien? Entonces, es un número específico. Aquí se nos dice que no hay número específico. ¿Por qué? Porque dice que no se puede contar, no se puede computar. Así que hay un grupo que es computable y hay otro que no se puede. No hay adición ni multiplicación, son demasiados para que haya una cifra específica que los enmarque. Además hay otra segunda diferencia muy importante que el propio versículo 9 indica y dice así: de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Si se fijan, la anterior descripción que teníamos del grupo, que sí era computable, estaba claramente enmarcado entre un grupo humano específico que conocía el sábado, que vivía en el tiempo del sellamiento y que anunciaba la verdad presente como tal, teniendo el sábado como punto central. Aquí hay una gran diversificación. Entonces son múltiples etnias, múltiples culturas y de diferentes lenguas, es decir, tienen diferente escenario de fondo lingüístico, lo cual le da ese sentido tan bien definido como gran multitud, sin número y sin identidad cultural
o religiosa definida. El contraste es significativo. Ya tenemos claro que en Apocalipsis capítulo 7 tenemos dos grupos religiosos. Bien, se nos dice, sin embargo, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y que además tenían un himno para entonar. Y el himno era realmente hermoso en su contenido, que aún volveremos y lo analizaremos. Bien, seguimos con Apocalipsis 7. Ahora, desde el versículo 13, de hecho, disculpen que está 14, es desde el 13 al 17, hay otra sección de pensamiento. El capítulo 7, recuerden que en la Biblia no existían los capítulos ni los versículos hasta el siglo XII de nuestra era. No existían. El texto estaba escrito de corrido, y cuando había otra visión o un tema completamente diferente, simplemente había un espacio en blanco o algún objeto decorativo o gráfico que enmarcaba el cambio temático. Por lo tanto, ahora en estos versículos tenemos otra referencia y hay un cuestionamiento. Y se dice, uno de los ancianos, que nosotros los encontramos en Apocalipsis 4, cuando están ante el trono de Dios los seres vivientes, los 24 ancianos, etc. Entonces ellos se plantea una pregunta aquí, y dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Todas estas características tienen el objetivo de clarificar, porque claro, hasta este momento Juan ha tenido la visión de los 144.000 y de la gran multitud. Entonces ahora se requieren mayores detalles específicos para saber a qué grupo humano entre estos dos se está refiriendo esta específica declaración. Entonces se dan una serie de indicaciones que nos permiten ubicar, identificar y claramente definir a qué grupo está refiriéndose este punto. Bien, nosotros recordamos que los 144.000 son sellados. La gran multitud no tiene este tipo de sello, ¿sí? Dice que es el tiempo del sellamiento, y este ángel que frena a los cuatro y que trae en sí mismo el sello, y tiene la labor de que en cuanto todos los que son los siervos de Dios queden sellados en sus frentes, entonces los vientos pueden desatarse y los cuatro ángeles pueden dejar que las circunstancias en este mundo sigan el curso natural. Entonces ahora nosotros ya tenemos una referencia muy importante. Por lo tanto, si estamos en el tiempo del sellamiento, estamos viviendo en un tiempo que cuando nosotros lo relacionamos con Daniel capítulo 12, ahí se nos habla de angustia y se nos habla de tribulación. Exactamente las referencias que tenemos aquí. Y algo que nos ayuda muchísimo más es el hecho de que se mencionan varios de los elementos de sufrimiento que este grupo se encuentra sometido, como son el hambre, la sed y el sol, además de una angustia importante. Cuando nosotros colocamos en el debido contexto
el periodo del sellamiento y estos elementos, ¿a qué conclusión podemos llegar? Las Sagradas Escrituras nos lo explican. Sabemos que en Apocalipsis capítulo 16 tenemos las plagas. ¿Saben cuál es la primera plaga? A ver, hermano, Apocalipsis 16, cojan la Biblia. ¿Cuál es? Hermanos, yo les digo, les recomiendo, no hablen al azar, les recomiendo que ustedes se aprendan las plagas en orden. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos toca vivir en ese tiempo, tenemos que saber en qué plaga estamos, porque vamos a saber la que viene después y cuán cerca estamos del final. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la primera? A ver, solo uno. Las úlceras malignas. Bien. ¿Cuál es la segunda? Como sangre de muertos sobre las aguas saladas. ¿Y la tercera? También es la sangre como de muerto, pero sobre aguas dulces. Ajá, qué interesante. Porque aquí se nos dice que este grupo sufre sed. No bebemos agua salada nosotros. Así que hay una referencia directa a la tercera plaga. A la tercera plaga. ¿Qué le sigue a la tercera plaga? Ayúdenme, por favor. Exactamente. ¿El sol quemará cuánto? Eso será absolutamente insoportable. Las plagas no son universales, son locales, porque si no la humanidad desaparecería desde la primera, pero sí son acumulativas. Así que, ¿qué ocurre aquí? Entonces, están enfermos la parte que está enferma. Cuando cae la segunda plaga, recuerden que no todos los países tienen acceso al mar. Bien, se nos mencionaba Bolivia, por ejemplo, pero hay más países que no tienen acceso al mar que países que tienen acceso al mar. Entonces, la segunda plaga a los que no tienen acceso al mar no le afecta. Pero, ¿qué pasa con la tercera? Le afecta a todos los demás que no tienen acceso al mar, pero sí tienen ríos, tienen fuentes y usan el agua dulce. ¿Sí me hago entender? Entonces, este proceso es acumulativo. Y esto nos ayuda a entender también la cuarta plaga, que es la que el sol quema. ¿Quema el sol la tierra al mismo tiempo a todas las partes del mundo? No, porque la tierra rota. Cuando es de día en el hemisferio norte, es de noche en el hemisferio sur. Si ustedes viajan a Australia, nosotros estamos en sábado, ellos ya están en domingo. Ellos están en el mediodía del domingo, ya están. Aquí ya se va a poner el sol, ellos ya están en pleno día. Pero el domingo, el primer día de la semana en Australia, sí me hago entender. No solo por la diferencia horaria, por la localización del hemisferio sur, sino también por la rotación del planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos el tiempo del sellamiento, tenemos el tiempo de angustia o de tribulación como nunca ha habido ni habrá, y además se nos hace referencia directa al tiempo de las plagas. Entonces solo hay de estos dos grupos que hasta ahora está subdividido el capítulo 7 que puede estar identificado, y son los 144.000, porque ya tenemos claro que es el tiempo del sellamiento a partir de 1844 hasta que termina el tiempo de la gracia y que inicia, ahora sí, las plagas. Así que ya con estas citas específicas nosotros tenemos una referencia directa a quién es quién. Bien, nos vamos al segundo capítulo de Apocalipsis, donde se vuelve a mencionar a los 144.000, porque el Señor desea que no tengamos dudas ni problemas para identificar a los 144.000. Y tenemos más información en Apocalipsis 14. Entonces nos vamos al versículo 1, donde los tenemos directamente mencionados. Dice así: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él
144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Una referencia directa a 144.000 que son sellados. Y ahora se nos dice que ellos se encuentran directamente con Jesús. Y tienen una característica. Ustedes recuerdan, en Apocalipsis 7 tenemos un canto. ¿El canto ese de quién es? Con calma. ¿Qué cántico es el de Apocalipsis 7? De la gran multitud. Hermanos, en Apocalipsis 7 ustedes tienen el himno que canta la gran multitud, porque veremos que estos dos grupos de salvos, cada uno tiene su himno. El de Apocalipsis 7 es el de la gran multitud. Ahora, en Apocalipsis 14 nos dicen que los 144.000 tienen su cántico. Y ese es un cántico nuevo. Y dice más, nadie lo podía aprender ni nadie lo podía cantar. ¿Por qué? Porque la experiencia por la que ellos pasan, ninguna otra generación humana la ha tenido. ¿Y cuál es el periodo? Lo teníamos analizado claramente en Apocalipsis capítulo 7. Y eso hace que ellos tienen un canto diferente al de la gran multitud. El contenido del canto lo vamos a ver después. Pero aquí tenemos claro que ellos tienen un cántico especial. Y se nos vuelve a repetir, y ahora es la tercera vez donde encontramos el término 144.000. Dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. O sea, estamos de nuevo frente al trono de Dios. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos entre la tierra. Por si hubiera algún error, que ya lo teníamos claro desde Daniel 7. Es decir, es los que viven en el último periodo de la historia de este mundo, desde 1844 hasta que se termina el tiempo de la gracia. Y ellos tienen el conocimiento pleno de la verdad. Porque en 1831 empieza a predicarse el primer mensaje angélico. En 1844 la decodificación de las 2300 tardes y mañanas se cumple numéricamente, pero no de acuerdo al evento. Porque lo que William Miller o el primer movimiento adventista estaba predicando es que Cristo venía el 22 de octubre de 1844. Entonces, toda la diagramación que conectaba Daniel 7 con Daniel 8 con Daniel 9 era perfecta matemáticamente. Solo el último evento fue el que llevó a confusión. Nosotros sabemos que si el 22 fue el gran chasco, el 23 de octubre de 1844, Hiram Edson recibe una visión, pasando Cristo con ropas sumos sacerdotales del lugar santo al lugar santísimo, el día después. Entonces, el problema no era la decodificación numérica, era la asunción de un evento decodificado de acuerdo a la tradición protestante, que el santuario era la tierra. Y ahora con esta visión ellos entienden, no, la profecía es correcta. El único error fue el evento que iba a suceder el 22 de octubre de 1844. Y el evento se dio. Y basado en Levítico 16, ellos entienden que se inicia el día de la expiación, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Esto cambia absolutamente la perspectiva, y a partir de aquí hablamos del segundo movimiento adventista, es decir, aquellos que quedan como residuo. El conflicto de los siglos dice que de 50.000 quedaron 50, y ahora esos 50 la gente se burla, se mofa, así como le dijeron a Eliseo: Calvo, sube, sube.
A ellos le decían, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cuándo van a ascender ustedes a los cielos? Que Dios les va a venir a buscar. Hermanos, tenemos que comprender que fue un tiempo muy difícil, pero fue de oración profunda, y a partir de ahí, al centrarse en el día de la expiación, les lleva directamente al lugar santísimo, y en el lugar santísimo encuentran la ley y el cuarto mandamiento, y encuentran la vara de Aarón, la organización, y encuentran el recipiente con el maná, la reforma pro salud. Entonces se desencadena en un efecto dominó esa verdad presente fundamental. Entonces pasamos del primer mensaje angélico, el tiempo del juicio ha caído, al segundo mensaje angélico, ha caído Babilonia. El pueblo protestante rechaza abierta y claramente el mensaje del santuario y de la ley de Dios. Es la gran caída. La Iglesia Católica ya había caído muchos siglos antes, pero el protestantismo. Y entonces pasamos al tercer mensaje angélico, donde encontramos la bestia, la imagen, la marca y el número. Y fíjense qué interesante. Justo al cierre del tercer mensaje se dice: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Eso es muy interesante y fundamental, porque si estamos calculando desde 1844 hasta el fin del tiempo de la gracia, sabemos por declaraciones del Espíritu de Profecía, que analizaremos después, que los 144.000 se componen tanto de muertos que resucitan como de vivos contemporáneos al mensaje. Bien, entonces ahora aquí tenemos todavía más características, para que no tengamos dudas sobre quiénes son los 144.000. Ya hemos visto diferentes características y ahora se nos dice, bueno, que son seres humanos, fueron redimidos de entre los de la tierra, no son seres míticos, ni seres divinos, ni celestiales, son seres humanos de esta tierra. Bien, más características. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y esto es muy importante. Ustedes saben que en la Biblia la mujer es un símbolo de la Iglesia de Dios, ¿sí? Y tenemos muchísimas referencias, no tenemos el tiempo para decodificar todos los símbolos, me imagino que lo conocen. Si tienen alguna duda pueden consultar a su obrero o pastor local al respecto. Entonces, aquí se nos dice algo que ya en Apocalipsis es constante, porque tenemos dos tipos de mujeres. Una mujer que es virgen, que es pura como símbolo del pueblo de Dios, y aquella que no lo es y tiene un comportamiento, un porte y una apariencia que la descalifica y la declara una iglesia apóstata, ¿sí? Claramente descrita en Apocalipsis 17, mientras que en Apocalipsis 12 tenemos esa pura y virgen iglesia, pueblo de Dios, que representa la verdad. Entonces, estos, los 144.000, están en posesión de la verdad presente, que incluye toda la verdad en estado puro. Ellos no predican una mezcla de verdades. No es como el periodo de la Reforma Protestante en el siglo XVI, donde Calvino tenía una parte de verdad, los valdenses tenían otra, Lutero tenía otra, Zwinglio tenía otra. No, ellos están en posesión de la verdad presente, porque es el triple mensaje angélico, añadiendo obviamente también Apocalipsis 18 como el ángel que fortalece al triple mensaje angélico, tal como ustedes tienen en ese logo. Entonces ahora ellos representan la verdad en estado puro, habiendo abandonado todas las otras denominaciones y doctrinas ajenas. Además, ellos son discípulos de Cristo en esta tierra. Le siguen aquí y simplemente en el cielo continúa el servicio, el discipulado hacia Dios. Vuelve y repite, en este caso es por tercera vez. Si tenemos por 3 veces el número,
tenemos también por 3 veces la referencia directa a su humanidad. O sea, no estamos hablando de ningunos seres sobrenaturales, sino estricta y únicamente seres humanos redimidos que viven en el último periodo de la historia de la humanidad y que deben permanecer fieles aún en las circunstancias más extremas. Se nos dice más, y en sus bocas el versículo 5 nos declara: no fue ya la mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ellos han pasado por el proceso de la justificación, de la santificación, y cuando están ante Dios han sido glorificados, ¿sí? Entonces es ese proceso final y último de aquellos que son, pertenecen y se preservan en el pueblo fiel de Dios. Y ahora nos vamos al tercer capítulo de Apocalipsis, donde sí tenemos el cántico que cantan los 144.000. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos cánticos tenemos? A ver, 2, 3, a ver, díganme. 2. Uno es el de la gran multitud y el texto lo tiene en Apocalipsis 7. Ahí está el texto. El himno está escrito ya. No hay que descubrirlo. Aquí, en Apocalipsis 15, recuerden, en el 14 se nos hace referencia a que ellos cantan un cántico que es nuevo y que nadie más puede cantar. Y por eso tiene 2 protagonistas principales ese cántico. Entonces se nos dice que ese es el cántico de Moisés y del Cordero, ¿sí? ¿El cántico de Moisés lo conocemos? Sí. Está en Éxodo 15 y representaba ¿qué liberación? La de Egipto. ¿Y la liberación del Cordero qué representa? La liberación del pecado. Si fue literal, por una parte, también fue simbólica, porque Egipto tiene el símbolo del pecado y ahora el pueblo queda libre y va a proceder a recibir su herencia previamente prometida a los patriarcas. Para nosotros, que no hemos tenido esa experiencia, porque no es el caso, sí igualmente tenemos nuestro himno, porque nosotros hemos sido rescatados, declarados libres por Jesús, que es el Cordero que produce la expiación. Bien, y ahí tenemos el nombre aplicado a los 144.000. Ellos están en el mar de vidrio y ellos... ¿Cómo sabemos que son los 144.000 que lo cantan? El propio texto lo explica, porque nos dice: son los que han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Y esa declaración es el tercer mensaje angélico. Y ahora hacemos referencia al versículo que sigue directamente al cierre del tercer mensaje angélico, que dice: bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, porque sus obras con ellos siguen. Así que aquellos que han vivido esta experiencia, que han conocido esta verdad, la cual es comprendida, predicada desde 1844, se conforma tanto de vivos como de muertos. Así que tenemos claro quiénes son cada cual. Y como les decía, el cántico de Moisés y del Cordero tienen el contenido del canto también. Y ahora pasamos a las declaraciones del espíritu de profecía, que no solamente constatan las declaraciones bíblicas que ya hemos analizado, sino que las amplían y nos facilitan mucho más la comprensión al respecto. Bien, es muy interesante porque nos da datos mucho más específicos que nos ayudan a la localización y cómputo del número. Dice así: Primeros Escritos, página 17. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era estruendo de truenos de un terremoto. Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Por lo tanto,
Los 144.000 son única y exclusivamente un grupo que vive desde 1844, donde empieza el tiempo del sellamiento, hasta que se cierra el tiempo del sellamiento. ¿Bien? Y ese es, se termina el tiempo de gracia cuando el último ha sido sellado. Y entonces los vientos se desatan, los ángeles se retiran y del mismo modo el Espíritu de Dios sobre el control de los eventos de este mundo y empiezan a descender una tras otra las plagas. Pero lo que es muy interesante aquí es que se nos dice que los 144.000 están todos vivos. ¿Cuándo? Esto es muy importante, porque el versículo dice que hay un estruendo de truenos y de un terremoto. ¿Cuándo pasa esto? A ver. La segunda venida. ¿Cuándo se da el terremoto? ¿En qué plaga? En la séptima plaga se da el terremoto. Es el primer evento de la séptima plaga. Lo cual quiere decir que ellos ya están, todos los que son los 144.000, están vivos antes de la séptima plaga. Porque ellos la presencian, son contemporáneos. Y esto realmente es muy importante que lo entendamos, porque ahora esto tiene una correlación directa con la cita de bienaventurados los de aquí en adelante mueren en el Señor, y la clarificación que tenemos en Daniel 12, 1 y 2, que hay unos que resucitarán para vida eterna y otros para condenación perpetua. Así que estamos hablando de la resurrección parcial, que se da antes de que Jesús aparece. Y hay alguien que puede decir, bueno, pero los que resucitan entre la sexta y la séptima plaga, ellos no pasan por toda la tribulación. ¿Cómo que no? Ellos las reciben todas de una vez, porque las plagas son consecutivas. Entonces, cuando ellos resucitan entre la sexta y la séptima, la devastación de la tierra ha llegado a su punto más álgido. Y ahí está el sol que quema. Ahí está el agua que no se puede beber. Ahí se ve la contaminación y la execración de los océanos, que ocupa más de 1/3 de todo el territorio del planeta. O sea, aquí será imposible vivir en esas condiciones. Estamos al límite de la existencia de la humanidad en el planeta, juntamente con toda la pestilencia y el resto de conflicto bélico que se da en la sexta plaga. Entonces, esto nos ayuda muchísimo nosotros a comprenderlo, porque además el conflicto de los siglos nos explica que se anuncia el día y la hora de la venida de Jesús. Y los malvados no lo pueden entender, los ve como truenos, pero el pueblo fiel sí lo entiende, sí lo escucha y ya lo espera con gloria. Entonces, estos elementos del espíritu de profecía nos ayudan a una comprensión que confirma mucho más las declaraciones del espíritu de profecía. Aquí se nos habla que los 144.000 están reunidos. Aquí se nos habla también de esa resurrección parcial, de que juntos conforman este grupo especial y que obviamente son los que sirven dentro del templo a Cristo. Y de nuevo hay una referencia directa a ese nuevo cántico que es exclusivo de los 144.000 que ya hemos analizado en Apocalipsis capítulo 15, el cántico de Moisés y del Cordero. Y aquí se nos confirma lo que sí habíamos analizado, un canto de liberación. Ninguno sino los 144.000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Y sigue: estos son los que han salido de grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final
de los juicios de Dios o las plagas. Así que no queda absolutamente ninguna duda del marco de tiempo en que los 144.000 desarrollan su máxima tribulación, y sus atributos se encuentran también claramente especificados en el espíritu de profecía, tal como ya habíamos analizado en Apocalipsis 14. Y se nos dice que las características que representan de la vestidura blanca, no haber hablado mentiras, formar parte directo del servicio a Dios, se nos dice: ellos profesan ser hijos de Dios y son presentados como siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Aparecen delante de nosotros como estando de pie en el monte Sión, ceñidos para el servicio santo, vestidos de un blanco manto de lino, que es la justicia de los santos. Pero todos los que sigan al Cordero en el cielo lo habrán seguido antes en la tierra, con una obediencia confiada, amante y dispuesta. Lo siguieron no en forma displicente y caprichosa, sino con toda confianza, lealmente, como el rebaño sigue al pastor, en el momento más trágico y más difícil de la historia de la humanidad. Y ahora tenemos una declaración hecha en 1905 que es realmente significativa. Dice: aquellos a quienes el Cordero guiará a las fuentes de aguas vivas y de cuyos ojos borre toda lágrima serán los que ahora reciban el conocimiento y la comprensión que se revela en la Biblia. Eso lo escribe en 1905. La palabra de Dios. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144.000. En 1905, los pioneros iniciales, unos han fallecido y otros están en proceso de fallecer. Así que en 1905 ya se estaban sumando los que iban a ser los 144.000. Eso nos confirma una vez más que los 144.000 se conforman como número entre muertos que resucitan y vivos que están presentes, son contemporáneos a los eventos y juntos pueden pasar por el tiempo de la tribulación. Y esto es muy significativo porque está diciéndose los de 1905. Hasta hoy no vive nadie de 1905. ¿Sí? Seguimos adelante y de nuevo la relación directa entre el periodo en que los 144.000 viven y el sellamiento. Y es significativa esta cita y de hecho es de 1889. Y vamos a ver en qué consiste la comprensión que se hace de este grupo numérico literal, como son los 144.000. ¿Qué significaba? Que le servían, le seguían y además recibían el sello. Dice: Juan vio un cordero sobre el monte Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes, llevaban el sello del cielo, reflejaban la imagen de Dios, estaban llenos de la luz y de la gloria del que es santo. Esa es la descripción. Ahora es nuestra parte. Si queremos tener la imagen y la inscripción de Dios en nosotros, porque para nosotros no hay más opción. O sea, o nosotros somos de los 144.000 cuando hemos hecho el pacto con Dios, cuando conocemos la verdad, no hay otro grupo. Porque no hay otro grupo que sea del pueblo de Dios, que viva en el tiempo del sellamiento y que reciba el sello. O sea, no creamos falsas ideas acerca de, bueno, si no soy de los 144.000, pues tengo la segura opción de la gran multitud. No, mis hermanos. La hermana White está hablando para los que conocen la verdad. Y dice: sí,
es decir, nosotros que conocemos la verdad presente, que vivimos bajo el triple mensaje angélico, que vivimos bajo el tiempo del sellamiento, si queremos tener la imagen y la inscripción de Dios en nosotros, debemos apartarnos de toda iniquidad. Debemos abandonar cada mala práctica y entonces colocar nuestro caso en las manos de Cristo. Mientras estemos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, Dios producirá en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Claro que nosotros tenemos límites. La salvación no la podemos ganar jamás, pero sí debemos tenerlo como nuestro objetivo final. Y cuando por nuestra parte la determinación es firme, el compromiso es indeterminado, o sea, pase lo que pase, Dios hace el resto en nuestras vidas. Pero nuestra parte también es ser vigilantes, ser sobrios y actuar con armonía en el desarrollo del carácter que Dios desea para que sí podamos ser portadores del sello. Y ahora viene algo muy interesante, porque fíjense, y esto confirma una vez más que los 144.000 se confirman de muertos resucitados en el periodo entre la sexta y la séptima trompeta y vivos. Consideren estas dos citas. 1901 de nuevo. No es su voluntad, se refiere a la de Dios, que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como, ahora viene la pregunta que no nos ayuda a nosotros espiritualmente. ¿Quién ha de componer los 144.000? O sea, una lista de los nombres. ¿Dónde está 144? El número 1, el 2, el 3, el 4, el 180. A nosotros no nos compete saber el nombre de los individuos que conforman los 144.000. Dice, fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Cuando estemos entre la sexta y la séptima trompeta, los que estamos vivos, pues ya lo sabremos. Pero los que resucitan, entonces sí estaremos todos los que somos. Porque dice que cuando el Señor viene, los 144.000 están todos vivos. Entonces ella dice, pronto vamos a saber quiénes son los 144.000 por nombre, la lista. Viene más. Cuando no había luz, no tengo luz sobre el tema, sobre quiénes precisamente constituirán los 144.000. Es decir, a mí no se me ha dado la lista, el número y el nombre, el número y el nombre. Esto no fue conocido, pero sí visualizado. Y fíjense que es interesante, porque la próxima cita lo explica en Primeros Escritos, página 20, y eso fue compilado por primera vez y publicado en 1855. Y dice así: vi tablas de piedra en las que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144.000. Así que Dios ya lo sabe quiénes son los 144.000 por nombre. No es simbólico, es literal, es el resultado de una suma y está computado nombre por nombre. Hay una lista en el cielo. La lista ya está. Y ahora viene otra declaración muy interesante. ¿Por qué fueron, y se refiere a los 144.000, elegidos de un modo especial? Y ahora viene algo muy significativo. Porque estuvieron de parte de una verdad admirable delante de todo el mundo y frente a su oposición, y que eran hijos e hijas de Dios que debían tener a Cristo la esperanza de gloria formada en su interior. Cuando eran una minoría de minoría, ellos quedaron fieles al Señor. Y ese es el último periodo de la historia de la humanidad. Y entonces ahora vamos todavía a más detalles sobre el tema de los nombres, quiénes lo componen.
Primeros escritos, de nuevo, 1855. Dice así: el ángel me dijo entonces, debes volver, y si eres fiel, tendrás con los 144.000 el privilegio de visitar todos los mundos, ver la obra de las manos de Dios. Porque claro que la hermana White no quería volver. En visión ella veía el cielo, cómo quería vivir en la miseria que nosotros vivimos. A nosotros nos gusta y es hermoso, pero es porque no hemos visto algo más hermoso todavía. Y cuando la hermana White volvía de una visión decía, qué oscuro se ve todo aquí. Porque ella venía de una luz tan excelsa, tan brillante, que todo aquí le parecía sombrío. Y entonces recibe un mensaje y le dice, si tú quedas fiel, formarás parte de los 144.000, porque ella solo tenía esa opción. O sea, si era fiel, contaba con los 144.000. Si no era fiel, no había otro grupo para ella. Ella no podía ser de la gran multitud. Ella conocía el triple mensaje angélico, era observadora del sábado, conocía el tiempo del sellamiento, vivía en el periodo del sellamiento. Así que para ella era única y exclusivamente la opción de ser de los 144.000 o no ser salva. Y ahora viene algo muy interesante. Dice este testimonio, Mensajes Selectos, tomo 2, página 301. Vi que ella, se refiere a la señora Hastings, una esposa y madre que falleció, estaba sellada y que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144.000. Tenemos ya la cuarta evidencia, que los 144.000 se componen de muertos resucitados y de vivos contemporáneos a los eventos. Y tenemos un nombre específico aquí. Es bueno que puedan conseguir toda la correspondencia, no tenemos el tiempo para explicar todo el tema de la familia Hastings, pero nos sirve como una referencia fundamental a que ya habiendo ella sido fallecida, se dice, ella forma parte. ¿Sí? También tenemos el testimonio de todas las personas en el pueblo de Dios que llegan a los 90 años, tienen el sello. ¿Sí? O tienen el sello, o el sello de Dios, o no tienen otra cosa. Así que, hermanos, no hay ninguna justificación para especular o tener dudas quiénes, cuándo, cómo son los 144.000. Tenemos dos grupos de salvos. Uno, indefinido en número, gran multitud, desde el principio de la humanidad hasta el fin del tiempo de gracia. Fieles que, de acuerdo a Romanos 2, son juzgados por la verdad que conocieron. Y como dice el apóstol Pablo, el que murió sin ley será juzgado. Se juzga de acuerdo a lo que saben. Ahora actualmente muere gente en el mundo, en todas las partes del mundo, que fallecen y que no han conocido ni el triple mensaje angélico, ni qué es una Biblia, ni quién es Jesús. Hermano, ustedes piensan en la profecía de Zacarías. Hay salvos que le preguntan a Jesús, ¿y cómo tú tienes esas heridas? Ellos no conocen el plan de salvación. No entienden por qué Jesús tiene las heridas en las manos y también tiene una herida en el costado. Ellos no lo saben. Y la respuesta de Jesús, esto me pasó en casa de mis amigos. Entonces, la hermana White nos explica que en esos casi 7 días de viaje se producirá el adoctrinamiento de la gran multitud. Porque unos saben un poco y otros son paganos totalmente, no saben quién es Jesús. Y el conflicto de los siglos lo dice, que ellos han sido fieles a la verdad que conocen y Dios los salva. Los 144.000 son el otro grupo. Viven en el tiempo del fin, tienen la verdad presente, viven y mueren en el triple mensaje angélico. Y esos son los dos grupos que hay, no hay más. Entonces creo que podemos tener una visión muy clara
acerca de este tema y no hay razón ni para las dudas ni para la especulación al respecto. El Señor nos bendiga. Amén. Dice la primera pregunta, los 144,000 ¿es una cifra que ya está sellada o nosotros hacemos parte de ese número? Bien, de acuerdo a lo que hemos entendido, combinando Apocalipsis 7, 14 y 15, esos tres capítulos, entendemos que los 144,000 aún no están completos, porque el tiempo del sellamiento aún no ha terminado. Estamos en el tiempo de gracia. Apocalipsis 7 decía, cuando el último sea sellado, entonces se desatan los vientos. Así que quiere decir que hasta hoy los 144,000 no están completos. O sea, el número no ha sido completado. Así que el conteo y la revisión que Dios hace de su pueblo sigue en marcha. Si de 1844 son los 144,000, ¿en dónde van a quedar los miles que van a ser salvos en los últimos días? Porque... Bueno, hermanos, recuerden que hay dos grupos de salvos. Tenemos los 144,000 que tienen todo el conocimiento de la verdad. Y otro grupo de salvos, que será hasta que se termina el tiempo de gracia, que tienen un no conocimiento o conocimiento parcial. O que han vivido desde Adán hasta el fin. Entonces, claro que Dios va a hacer justicia y va a decir al que se salva o no. Entonces, la gran multitud cubre todo ese grupo humano. Si el versículo dice que los 144,000 son aquellos que han salido de la gran tribulación y han pasado por todas las plagas, ¿por qué se dice que los 144,000 estarían vivos todos sin haber pasado por las 6 plagas antes de resucitar? Todos pasan por las plagas, porque hemos explicado que las plagas son acumulativas. Entonces, el resto del número de los 144,000, cuando resucitan, ellos sufren el hambre y sufren la sed y sufren el calor, igual que los demás, exactamente igual, inclusive con mayor intensidad, por una simple razón. Los 144,000 que están vivos cuando termina el periodo del sellamiento y empieza el tiempo de gracia, de angustia y empieza a descender las plagas, ellos tienen la capacidad de adaptabilidad mucho más abierta por el hecho de que ellos ven la secuencia conforme van viniendo. Ahora, el resto de los 144,000 que falta, que resucita entre la sexta y la séptima, ellos la reciben todas de una vez, porque son acumulativas. No es que ellos no pasan sed, claro que pasan sed, porque las aguas no son bebibles. El mar sigue estando ensangrentado y las aguas dulces igual, y el sol sigue calentando de la misma manera, porque son acumulativas. De acuerdo a lo que usted dice, son acumulativas. La primera es úlcera, o sea, la úlcera va hasta la séptima plaga. Correcto. Sí, todas son acumulativas. Lo que pasa es que cito solamente estas tres porque las que están directamente indicadas en Apocalipsis 7. En el momento de la resurrección parcial, los 144,000 ya han sido glorificados. La glorificación será única y exclusivamente cuando somos llevados y somos tomados cuando el Señor Jesús viene. Ese es el momento de la glorificación, cuando el rapto, no el rapto secreto, sino el rapto público se da, cuando somos arrebatados con Cristo y los ángeles, porque el Señor Jesús no toca la tierra está contaminada, todavía tienen que pasar los 1000 años y todavía tiene que haber el juicio de los impíos y el regreso. Las 7 plagas no son para los impíos y no son universales y son locales. Las plagas son para este planeta. Entonces, los 144,000 viven en este planeta. Y el conflicto de los siglos nos dice que aunque las plagas no caen sobre ellos, sí parcialmente sufren las consecuencias.
Porque hermanos, solo de verlo ya es una angustia. Y se nos dice que el pan y el agua estarán seguros. Pero claro, eso no será en un nivel de sobresaturación, será para la supervivencia. Y los ángeles van a proveer el pan y el agua, porque los demás no tienen acceso a este tipo de cosas, estarán usando filtros para esa agua, a saber qué. Pero aunque ellos no reciben las plagas, sí viven en este planeta y no son ajenos al sufrimiento y a toda la devastación que se está dando en el planeta. La parte de si es no son las 7 plagas al mismo tiempo en todo el planeta, porque entonces desaparecería la población mundial. Entonces lo que ocurre es que son parciales por regiones, pero son acumulativas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a la 7ª, ya todo el planeta está involucrado con alguna de las plagas. Dice, ¿es punto de salvación los 144.000? ¿De qué manera los varones simbólicos de Zacarías 3:8 se aplica a los 144.000? Bueno, vamos a la primera. Los 144.000, perdón, ¿puede repetir la primera? ¿Es punto de salvación? Es punto de salvación, absolutamente. Porque hermanos, si nosotros no entendemos que solo podemos ser de los 144.000 o de ningún otro más, ¿cómo no va a ser un punto de salvación? Es decir, entender quiénes son los 144.000 es absolutamente necesario para que nosotros nos ubiquemos en el tiempo y en la situación donde estamos. Porque el que es miembro de iglesia hoy conoce el triple mensaje angélico, vive a la luz de la verdad, es un tema de salvación. Porque si no es de los 144.000, no puede ser de ningún grupo más de salvos. No puede ser de la gran multitud. No puede ser, porque no. A ver, la verdad la conoce. Conoce el primer mensaje, el segundo, el tercero, el otro ángel de Apocalipsis 18. Vive en el tiempo del sellamiento. Hermano, no nos engañemos. Eso es autoengaño. Es decir, bueno, hay otra segunda opción. No hay segunda opción. Los 144.000 conocen la verdad presente, viven el periodo del sellamiento y para ellos solo hay una opción. O ser sellados con el sello de Dios o no tener el sello de Dios. Amén. Si han estudiado con, solo un matiz, si han estudiado con los davidianos o con la vara del pastor, el libro de Zacarías está completamente fuera de contexto. Porque el libro de Zacarías está enmarcado en un momento histórico específico que lo hemos estudiado justamente en este periodo de tiempo. Es decir, el libro de Zacarías y el libro de Ageo son contemporáneos de Esdras y de Nehemías. Y ese es el contexto histórico. Tiene una segunda parte el libro de Zacarías que sí tiene profecías mesiánicas y relacionadas con la segunda y la tercera venida de Cristo, ciertamente, pero no en la primera parte. Queremos dar gracias a la hermana Raquel por este espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias, hermana, y también a los hermanos que lo han formulado. Esperamos que sea de bendición, que sirva para poder aclarar todas las inquietudes que traíamos y que el tema también de los 144.000 pueda ser aclarado en nuestras iglesias. Es importante, hermanos, que estas temáticas podamos replicarlas. Tenemos los enlaces, tenemos las presentaciones, tenemos los videos de preguntas y respuestas de la Asociación General, donde se ha detallado mucho más amplio estas temáticas de los 144.000, porque es un punto muy importante como pueblo de Dios.